Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Ayer hubo parón de carreras porque recordemos que estamos muy cerca del maratón de la Ciudad de México, tan solo 6 días, pero también hubo un evento muy especial, los que hay muy pocos aquí en la capital del país. Se trató del duatlón CDMX, en el cual participaron miles de atletas. Recordemos que los que corren llega un punto en el que ya eso como que ya les aburre, quieren probar nuevas emociones, se pasan al duatlón, que sigue después, pues el triatlón. Bueno, pues ahí estuvieron miles de atletas aquí en la capital del país corriendo y también haciendo bici. Este domingo fue un día muy diferente, y es que los runners tomaron un descanso para cederle las calles de la ciudad a cientos de duatletas que se hicieron presentes en el duatlón de la Ciudad de México. Personas desde los 16 años en adelante decidieron tomar este reto de formar parte de una edición más del Duatlón Ciudad de México, que tuvo como salida y meta Calzada Chivatito, siendo el Bosque de Chapultepec la pista de carrera y la Avenida Paseo de la Reforma la pista de ciclismo. La competencia se dividió en dos modalidades: sprint, que contó con una ruta de 2,5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros de bicicleta y de nuevo 2,5 kilómetros de carrera, mientras que la modalidad corto se conforma de 5 kilómetros de carrera, 30 en bicicleta y se finalizó con 5 kilómetros más de carrera. Al final, cada uno de los duatletas logró el objetivo: disfrutar esta experiencia y llegar a la meta levantando las manos como muestra de triunfo. Me gusta hacer ejercicio y estaba esperando una oportunidad para hacer algo de bicicleta. Vi el duatlón y decidí venir. Digamos, he venido a correr a Reforma, pero competencia de bici nunca. Bien, retador, o sea, muy padre porque el paisaje y todo el ambiente está muy tranquilo y respira súper padre, pero sí, todo un reto, está padre. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y muy buenas noticias para el deporte mexicano, y otra vez vienen ni más ni menos que de las mujeres. La selección femenil sub-17 ganó el centro básquet de la especialidad. Esto les otorga el boleto para participar en el premundial. La selección mexicana de básquetbol obtuvo la medalla de oro en el centro básquet femenil U17 tras vencer 83-87 a Puerto Rico. Durante la primera ronda, México terminó como líder del Grupo A tras vencer a Guatemala, El Salvador y a las Islas Vírgenes. Para la semifinal, el combinado tricolor obtuvo un triunfo aplastante de 68-33 sobre su similar de Costa Rica. Tras salir campeonas del centro básquet femenil U17, la selección mexicana obtuvo su pase al premundial FIBA Sub-18, torneo en el que buscarán conseguir su boleto al mundial de la categoría. Vianey Zárate, 21 Noticias. La Ciudad de México fue sede del selectivo de danza deportiva. Estuvo aquí precisamente en la capital del país, ni más ni menos que el campeón mundial, que es mexicano. La Ciudad de México fue sede del selectivo nacional para conformar el equipo que representará a nuestro país en el Campeonato Mundial de Danza en Silla de Ruedas. El campeón mundial de esta disciplina, el mexicano Germain Fernández, fue parte de este certamen realizado en las instalaciones de la ENED. El Campeonato Mundial de Danza en Silla de Ruedas se realizará en Mayenne, Bélgica, del 19 al 22 de octubre. Vianey Zárate, 21 Noticias. Buena actividad de la Liga MX femenil. Vamos a ver los resultados de este fin de semana. Pachuca está imparable. De veras que las Tuzas están robándose la liga. Le metieron 9-1 al Cruz Azul. Necaxa y Santos empataron a un gol. Buen partido en Tijuana entre las Xolas y las Pumas. Terminaron 3-3. También Tigres le dio con todo a León, 9-0. Le pegaron a las Panzas Verdes. El América ganó 5-0 a Monarcas. Morelia y Monterrey, que venía jugando muy bien, encontró parón en Guadalajara. Cayeron con el Atlas 4-2. Y también hubo actividad, jornada número 5 de la Apertura 2017. Vamos a ver los resultados de este fin de semana. Todo arrancó el viernes con el triunfo en Morelia de Pachuca 2-1 y el triunfo de Xolos, el primero en esta temporada, 2-0 sobre Santos Laguna. En el mejor partido, no solo de esta jornada, sino de lo que va de la temporada, el América logró levantarse una desventaja y terminó ganando el partido 3-2 sobre los Lobos WAP
allá en Puebla. Cruz Azul gana en casa 2-1 al Atlas. Pumas no da una, 2-0 cae en Monterrey frente a los Tigres. El campeón, 5 jornadas, sigue sin ganar y es sotanero general Guadalajara, que cayó en casa frente al Puebla 1-0 y cerró la jornada con un aburrido empate sin goles entre Toluca y Necaxa. Y vamos a hablar de las tendencias que hubo en redes sociales este fin de semana. Como buen fin de semana estuvieron los deportes en todo lo que da, porque arrancó la Universidad Mundial precisamente en China y los mexicanos ya comenzaron a ganar medallas. La primera de ellas llegó vía Lola Hernández, que es clavadista, ganó medalla de oro en el trampolín de 1 metro, y la otra medalla cayó vía Antonio Vázquez, que ganó la de plata en halterofilia. Ahí están los atletas mexicanos desde la primera jornada obteniendo buenos resultados. Y también de que estuvieron hablando las redes sociales este fin de semana, del arranque, por supuesto, de la Liga Española dentro de la tragedia por el atentado en las Ramblas en Barcelona. Pues también se dio un poco de tiempo para el fútbol, un poco para encontrar un poco de consuelo ahí, desviar un poco la atención. Hubo un minuto de silencio en todos los partidos. Por supuesto, a destacar los triunfos de el Barcelona y el Real Madrid. Y ya para despedirme, les pido mucho ojo con la pelota, porque es muy pequeña. La pelota de golf, este chavo se llama Alec Barlow y se ha hecho famoso en una semana. Subió este video, es el único que tiene. Lo subió, yo lo he entrevistado todos los medios de los Estados Unidos, todos los medios especializados, por esta característica, por esta magia que tiene. Vamos a ver la pelota de golf, cómo lo hace con ella. ¿Te diste cuenta? O sea, bueno. No solo es la pirueta y pegarle a la pelota, sino que la hace rebotar. Si te das cuenta, sí. Mira, o sea, hace rebotar la pelota en los dos como ladrillos que tienen ahí, las dos rampitas, y en el aire da la pirueta y todavía le pega al momento de caer. Y tiene luego cosas como esta que estamos viendo a la pelea. Es todo una acróbata con el palo y la pelota. Mira, la pelota de golf. Vaya, se ve que tiene tiempo para dedicarse a sí mismo. Es un chavo, ¿no? que apenas es su primer video que sube y ha tenido todo un éxito en los Estados Unidos. Qué maravilla. Muchas gracias, Juan.